tercer ciclo de charlas en este webinar de internalización de empresas a España y a Estados Unidos. Como ya sabrán, hablamos un poco de las cuestiones de extranjería, de compliance, y hoy particularmente van a hablar de los aspectos societarios y fiscales, tanto en Estados Unidos como en España, y todo lo que hace a la protección de intangibles como la protección de datos. El primer ponente va a ser Axel Gildis, es abogado en ejercicio en España y Argentina, ejecutivo de un MBA por ESADE y máster de Derecho Internacional de los Negocios por el Instituto Superior de Derecho y Economía. Es especializado en brindar asesoramiento legal y económico a inversores extranjeros que desean invertir en España, adquiriendo participación en empresas españolas, creando filiales, invirtiendo en inmuebles que quieran desarrollar su negocio aquí. También lo acompañan a empresas españolas cuyo objetivo es expandirse a otros países. Tiene 25 profesionales en su estudio entre abogados y economistas y hace 17 años que vive aquí. Te doy la palabra, Axel. Bueno, muchas gracias Ingrid por la presentación. Placer. Un placer a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Algunos buenos días, algunos buenas tardes, desde donde cada uno esté. Un placer participar y a ver si con la presentación podemos dejar algunos conceptos claros y en todo caso siempre después tendremos la sesión de preguntas. Voy a compartir pantalla, así vamos empezando con la presentación. Si no se ve o pasa algo, por favor levantar la mano y Ingrid y acá Enrique nos ayudarán a que todo salga perfecto. Bueno, estamos compartiendo ahí. Lo ven bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy Sí, bien. Axel, se ve bárbaro. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, vamos a empezar con unos conceptos que son básicos para mí. ¿Quién puede ser inversor en España? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo se puede empezar un negocio en España? ¿Qué hay que hacer para llegar cuando uno llega a España y tiene intenciones de iniciar un negocio o un proyecto empresarial? Hablando un poco de España, a mí me parece, por lo menos dentro de los que ya estamos viviendo aquí, España es una de las principales potencias económicas del mundo. Dentro de la Comunidad Europea es un país importante, tiene salida y actúa de plataforma logística para países como Latinoamérica y para el resto de países de Europa y de Asia. ¿Cómo favorece iniciar negocios en España en este sentido, teniendo en cuenta aspectos más jurídicos? Tenemos acuerdos de protección y acuerdos comerciales muy beneficiosos con países latinoamericanos. Hay mucha gente que elige España como plataforma logística para iniciar o desarrollar una actividad y desde aquí poder llevarlos hacia Latinoamérica o de Latinoamérica venir hacia Europa, hacia España específicamente, para entrar a Europa con los productos que tienen intencionados de vender. Entre los puntos fuertes, como decíamos, hay una red de infraestructuras logísticas muy importante, extenso mercado porque estamos en la Comunidad Europea y al final tenemos beneficio a la hora de vender en todos los países europeos a nivel impositivo, a nivel de logística, a nivel de intercambio de profesionales entre países. Los costes, si lo comparamos con otros países a nivel de Europa, son costes bajos si los comparamos con otras capitales europeas, como pueden ser Francia, Italia, Londres, Alemania. Existe una alta calidad de vida y obviamente también hay un capital humano importante, cualificado. Es verdad que también hay puntos a mejorar. Podemos encontrar dentro de los profesionales o dentro de los trabajadores falta de habilidades lingüísticas, es decir, hay gente que todavía no habla muy bien el inglés o no se anima muy bien a hablar el inglés. Eso también se puede ver como una oportunidad. En Latinoamérica muchos hablamos inglés y eso la verdad que es un punto que favorece mucho y que es muy positivo a la hora de la búsqueda laboral aquí en España. La legislación laboral cada día es verdad que protege más al trabajador. Las empresas hoy en día se sienten quizás un poco más desprotegidas, pero bueno, eso también tiene sus puntos positivos y sus puntos quizás negativos.
Rapidez y eficiencia en los tribunales. Es verdad que los tribunales, podemos decir que a la hora de solucionar conflictos empresariales o mercantiles, es un tribunal que es un tribunal mercantil, no es el tribunal civil, y las decisiones suelen demorar menos tiempo. ¿Los bancos financian proyectos aunque sean proyectos de otros países? Sí. Es verdad que también tenemos que tener en cuenta la moneda que nosotros venimos o con la que nosotros desarrollamos nuestra actividad. Es decir, por ejemplo, si tenemos una moneda como el peso argentino, no es una moneda fuerte para España o en el mundo, pero los bancos, aún así, si nosotros tenemos venta al exterior y cobramos en divisa en Argentina, como muchas veces sucede, como por ejemplo haciendo negocios en dólares, podemos adquirir financiación o acceder a financiación para desarrollar negocios en Europa teniendo nuestra matriz en Argentina, siempre y cuando cobremos en divisa extranjera. ¿Quién puede ser inversor en España? Cualquier persona, ya sea un extranjero comunitario que viva dentro de la Comunidad Europea, cualquier extranjero que no sea comunitario, por ejemplo, un argentino, siempre y cuando tenga mayor de 18 años, y extranjeros, obviamente, que no residen ilegalmente en España y pueden ser personas físicas o personas jurídicas. España no pone ningún tipo de limitación a quién puede ser socio de una sociedad en España. No obliga a que tengamos que tener un socio español, no obliga a que tenga que tener una mayoría determinada una sociedad o una persona física. Y evidentemente hay distintas fórmulas asociativas que ya vamos a pasar a hablar de ellas, una sociedad limitada o una sociedad anónima. Hay distintos tipos de sociedades, pero las más comunes son sociedades limitadas o anónimas, que se parecen mucho a las argentinas. Hay una cuestión que es muy importante, que es el número NIE. ¿Para qué sirve? Cada persona extranjera que venga a España, lo primero que tiene que hacer es sacarse su número NIE. Es un número de identificación de extranjero. Esto es a efectos estadísticos o censales para la policía o para hacer cualquier tipo de acto dentro de España. Si te quieres comprar hasta una SIM card de un teléfono, comprar un coche, alquilar un coche como turista con el pasaporte se puede, pero para cualquier tipo de acto jurídico ante notario vamos a necesitar un NIE. El NIE se puede obtener dentro del consulado español en Argentina o lo puede hacer cualquier persona aquí con un poder notarial y lo podemos obtener y con eso ya podemos empezar a actuar dentro de España. El NIE, por el hecho de tenerlo, dice que yo soy residente fiscal en España. No. Por el mero hecho de tener un NIE no significa que sea residente fiscal en España. No significa que yo tenga que declarar mis impuestos en España. Significa que ya tengo un número que me permite operar, asistir a notario y firmar documentación frente al notario. Por eso es un número muy importante. No es necesario para abrir cuentas bancarias. Como extranjeros podemos abrir cuentas bancarias. No necesitamos un NIE, con el pasaporte lo podemos abrir como no residentes. Y cualquier argentino puede abrir una cuenta bancaria en España e ir acumulando ahorros en España siempre y cuando los declare correctamente en su país donde es residente fiscal. A la hora de empezar un negocio en España, lo primero que tenemos que pensar, o a la hora de establecer un negocio en España, lo primero que tenemos que pensar es el tipo de negocio que queremos desarrollar, qué forma legal queremos darle, si es una sociedad limitada o una sociedad anónima. Tenemos que pensar en la fiscalidad, qué impuestos se paga en España, qué tipo de inversión queremos realizar, las formalidades, evidentemente, que lleva constituir una sociedad y, obviamente, los tipos de contratación que hay a la hora de contratar, por ejemplo, trabajadores. Yo siempre, este cuadro a mí me parece interesante porque siempre pensamos a la hora de iniciar un negocio, pero nunca pensamos a la hora de salir. Es decir, yo vengo a España y ¿qué pasa si algún día no tengo ganas de seguir en España y me quiero ir con mi sociedad? Es fácil, me obligan a quedarme, tengo un tiempo limitado, un día abro, al otro día puedo cerrar. Pues sí, al principio, cuando nos establecemos, nos constituimos con una sociedad, evidentemente tiene unas formalidades concretas, se pagan unos impuestos. Eh, Cuando ya tengo la sociedad constituida, durante el periodo de permanencia, en el momento que estoy desarrollando la actividad, depende del negocio que tenga, tengo que tener en cuenta, evidentemente, las ganancias que yo obtengo de ese negocio, cómo me reparto las ganancias, si yo soy una persona física, me reparto un salario, si me reparto un dividendo, si lo puedo llevar a mi país de origen.
Si mi sociedad, el socio único es una sociedad argentina, yo puedo repartir y llevarme los dividendos y los beneficios de la sociedad argentina. Tengo que pensar en qué impuestos pago aquí y qué impuestos tengo que pagar, por ejemplo, en Argentina, si es que yo soy residente fiscal en Argentina. Y obviamente, si me da la posibilidad de salirme cuando yo tenga intenciones de cerrar el negocio y salir. Evidentemente, puedo hacerlo, puedo liquidar la sociedad cuando lo desee, tiene un proceso formal de un mes, 2 meses, más o menos, pero cuando lo decidan los socios, puedo cerrar la sociedad, pagar los impuestos correspondientes y volverme a mi país. Es decir, no hay ningún tipo de obligación ni de permanencia. Esto lo deciden los socios cuando entran y cuando salen. ¿Qué tipos de negocios o qué tipo de forma le puedo dar a la hora de establecerme en España? Una empresa, una startup o un profesional que quiere venir a España, ¿cómo puede venir? ¿Qué tipo de fórmula puede establecer? En estos cuadros podéis ver varias opciones. A la hora de entrar en España, yo puedo entrar directamente con una sociedad mía, una sociedad limitada o una sociedad anónima, que es lo que llamamos sociedades de capital. Puedo entrar con una filial. Una filial es, si yo tengo una sociedad en Argentina, esa sociedad argentina puede constituir una sociedad en España. Significa que la sociedad española es 100% eh, propietaria, o la sociedad argentina es 100% propietaria de una sociedad en España. Puedo entrar con una sucursal, es decir, que una sociedad argentina puede establecer una sucursal en España. Una sociedad argentina puede establecer una oficina de representación. Una oficina de representación tiene el objetivo, como dice la palabra, de representar a la sociedad argentina. Es decir, es como si fuese una oficina de marketing y que viene aquí, tiene una persona y que explica las bondades del producto que fabrico o del servicio que ofrezco desde Argentina. Puedo entrar como un agente o un distribuidor, es decir, yo tengo una sociedad en Argentina y quiero tener un distribuidor en España. Ese distribuidor puede ser una persona física o puede ser una sociedad y me distribuye mis productos en España. Existe lo que se llama una joint venture. Una joint venture es un acuerdo de colaboración entre dos sociedades que dicen, oye, tú y yo hacemos un contrato, perfeccionamos un contrato y decimos que vamos a actuar entre los dos en España. Cada uno va a tener un rol dentro de lo que es ese acuerdo colaborativo y vamos a trabajar y van a establecer las fórmulas de trabajo, las fórmulas de reparto, de gastos, de ingresos. Una franquicia, como ahora recién escuchábamos que, que hay una compañera que nos está escuchando que está en Remax. Remax es una franquicia americana y que tiene sus franquicias aquí, y tenemos una master franquicia que es la que franquicia más en forma de sociedades franquicias de la misma marca. Un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es otra forma de establecimiento que al final es tener un número de identificación fiscal. Una empresa argentina puede sacarse un número de identificación fiscal, sería como un quit de una sociedad argentina en España y podría actuar con ese quit español. Ese quit le permitiría contratar trabajadores, pagar impuestos también aquí en España y ejercer una cierta actividad. Las diferencias básicamente entre todas estas es la forma de inversión que uno evidentemente tiene intenciones de hacer. Una cosa es tener una sociedad que tiene una personalidad jurídica, es una personalidad jurídica distinta de la matriz, de lo que sería la sociedad argentina, u otras son patitas de la sociedad argentina que esté aquí, que no tiene una personalidad jurídica, es decir, que es la sociedad argentina que está establecida en España de alguna de las formas que acabamos de mencionar. Esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Una filial tiene personalidad jurídica, realiza actividades directamente. La filial, os recuerdo que era una sociedad nueva constituida en España que pertenece el 100% a una sociedad argentina, por ejemplo. Es una empresa nueva, es una empresa que evidentemente es española, se le aplica el régimen español, puede ser una sociedad limitada, puede ser una sociedad anónima. eh, Todo el capital que nosotros le aportemos a esta sociedad puede venir desde préstamos de la sociedad argentina, de los socios. Podemos hacer aportaciones de maquinaria, podemos hacer aportación de know-how, aportación de una marca. Todo lo que nosotros desarrollamos en Argentina lo podemos aportar a la española, y la española ya puede arrancar su actividad con todo lo que hemos aportado desde la sociedad argentina. Y obviamente la sociedad española, si tiene la suerte de tener beneficios, puede repartir dividendos a su sociedad argentina sin problemas.
Una sucursal no tiene personalidad jurídica, es una sociedad argentina que tiene una sucursal en España. Es decir, que es la sociedad argentina misma que tiene una sucursal en Argentina. Digo, en España, perdón. Es un establecimiento secundario. Al final, toda la aplicación del régimen jurídico es el mismo del de la matriz, es decir, de la sociedad argentina. Representa a la sociedad argentina, porque es una sucursal de ella. Tiene poderes para actuar en nombre de la sociedad argentina. Obviamente que todas las actividades que va a desarrollar van a ser las de la sociedad argentina o de cualquier otro país. Hablo de Argentina porque obviamente estamos hablando entre Argentina y España, ¿no? Una oficina de representación exactamente igual a una sucursal, no tiene personalidad jurídica, al final es una persona que viene aquí a hablar y comentar sobre las bondades que tiene nuestra sociedad en Argentina. La verdad que es muy básica la fórmula de establecimiento como oficina de representación. Es una persona que al final hace un marketing de lo que hacemos en Argentina. No cierra acuerdos, no tiene actividad económica, lo único que hace es, oye, en Argentina hacemos esto, te pongo en contacto, ya hablas con Argentina y el negocio es desde Argentina. Pero quizás para hacer una prospección de mercado puede ser una opción que para muchos. Una franquicia, como por ejemplo recién hablábamos de Remax, existe, existe una concesión de derechos para ejercer una actividad o utilizar ese nombre y abrimos una franquicia. ¿Qué sé yo? Cualquier marca argentina que ya esté franquiciando en Argentina puede vender esa master franquicia a una persona en España y esa persona en España va a venderlas esa marca argentina dentro del territorio español. Axel, perdón, quedan 2 minutitos, ¿sí? Perfecto, ningún problema. Estábamos hablando de las sociedades de capital. Dijimos que tenemos las más importantes o las más habituales, una sociedad limitada o una sociedad anónima. Las dos son sociedades con personalidad jurídica propia. La diferencia es que la sociedad limitada es una sociedad siempre, como bien dice la palabra, limitada a la aportación del capital social. Es decir, que la responsabilidad que asume es hasta el capital social que tiene aportado. Pueden ser los socios personas físicas o personas jurídicas. La forma de administración de la compañía, como en Argentina son los directores, acá se le llama administrador único o puede ser mancomunado, que pueden ser dos que siempre tienen que firmar conjuntamente, solidarios, cada uno firma obligando al resto, o un consejo de administración. El capital social mínimo es es 1 euro, pero siempre tenemos que llegar a 3.000 euros, pero podemos constituir una sociedad con 1 euro. El impuesto de sociedades para todas las sociedades aquí en España es el mismo, 25%. Hay una modalidad del 23% para las nuevas sociedades que son startups. Y para las sociedades de nueva creación hay un beneficio del 15%, o por lo menos una reducción del 15% en el impuesto de sociedades para los primeros 2 años de generación de beneficios. Y la sociedad anónima, para ir rápidamente, el capital social mínimo que tiene es de 60.000 euros, evidentemente tiene muchísimas más formalidades. eh, la forma de constitución permite desembolsar un 25% del capital a la hora de constituirla y luego desembolsar el resto, pero es verdad que también está abierta o puede estar abierta, como en cualquier sociedad anónima, a la entrada de capital extranjero. Pues hasta aquí llegamos, creo que estoy cumpliendo con el tiempo que Perfecto. teníamos, así que lo clavamos. Cualquier cosa que, no sé cuándo abrimos la ronda de preguntas. Ingrid, eso lo manejas tú. Sí, cuando terminen de dar todos, ahí comienzan las preguntas, así que Vale, vayan perfecto. anotando si surge alguna cuestión. Bueno, Vamos a muchísimas seguir gracias. ahora con nuestra próxima ponente, que es Paola Tesarolo. Paola es abogada española y argentina, tiene una amplia experiencia en asesoramiento a empresas, tanto en el sector público como privado. Es agente de la propiedad industrial con una gran experiencia en el área de propiedad industrial e intelectual, marcas, diseños, patentes, derechos de autor y nuevas tecnologías. Además, ha realizado un máster de IP and IT en la Universidad ESADE en Barcelona. Ha trabajado en importantes firmas y empresas especializadas en la materia en Argentina como en España, con una experiencia de más de 20 años, y ha sido asesora de empresas nacionales como internacionales en relación con la gestión de su cartera de marcas, patentes y dominios, como de la contratación de derechos de propiedad intelectual, y colabora con diferentes firmas de abogados en estos temas. Paola, ¿estás ahí? ¿No se te escucha? Ahora estás en mute.
Seguís muteada. Ahí está. No, si no me dejaba, no sé, no sé por qué se había trabado el audio. Pero Listo. bueno, aquí estoy. Hola a todos. Bueno, como bien dijo Ingrid, mi nombre es Paola Tesarolo. Te agradezco, Ingrid, la presentación. Y bueno, y hoy lo que vamos a hablar aquí es básicamente de en principio, de los activos intangibles que son tan importantes en las empresas, ¿no? Y en la sociedad actual. En Estados Unidos se valora que la propiedad industrial de las empresas representa 1/3 de su valor. O sea, hemos entendido que el I+D, si no hay inversión en I+D, los países quedan fuera de competitividad. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener en claro y que esta inversión es súper importante de parte de los gobiernos. Vamos a empezar con algo básico, que me llegan consultas al despacho muchas veces y me dicen, tengo una idea novedosa, exclusiva, original, pero como no sé si saben todos, pero las ideas no se protegen en sí mismas. O sea, yo puedo tener una idea muy novedosa, puedo tener una idea original, pero si no la materializo en algún soporte tangible o intangible, ¿qué quiere decir esto? Si no la materializo en un producto, en una película, en un texto de un libro, no tengo nada. Con lo cual, si tengo una idea original pero no se materializa, no me sirve de nada. Si no la materializo en un soporte, ¿vale? Porque esto es algo que me llega mucho. Quiero registrar mi idea, ¿vale? Entonces, la idea tiene que materializarse. Eso es lo que siempre digo, en un soporte. La idea por sí sola no se registra, ¿vale? Después seguramente habrá preguntas por este tema, pero bueno, entonces, ¿cuáles pueden ser los soportes? Los soportes pueden ser varios y bueno, las vías más amplias o las más comunes son la propiedad industrial, que podrían ser las marcas, los diseños industriales, las patentes, los modelos de utilidad. Después tenemos la propiedad intelectual, que podrían ser los derechos de autor, las obras, el software, las bases de datos. Y luego, sí, algo más, no novedoso, pero que siempre ha estado, pero que quizás últimamente es más llamativo, son los secretos industriales, ¿no? Que esta es información valiosa que tienen las empresas y que esos secretos industriales también se protegen de alguna forma y que forman parte de los activos de las diferentes empresas. Obviamente están los dominios, que también es propiedad industrial, y puede haber varios otros más que ahora quizás no estoy mencionando, pero también están los digitales, que si tengo tiempo vamos a tocar el tema. Pero lo que quiero que quede claro es esto de la idea por sí sola, no. Tenemos que materializarlo en un soporte. Entonces, ¿qué hago yo como empresa para gestionar otra cosa que decía Axel de las marcas? Pero bueno, ahora voy a tocar ese tema que comentó Axel. Yo tengo una empresa y quiero saber cuál es gestionar mi capital intelectual. Entonces, ¿qué hago? Identifico los activos de propiedad intelectual que tengo. Hacemos un due diligence, ¿no? Para ver cuáles son qué es lo que tenemos. Entonces, adopto medidas necesarias para garantizar la titularidad. A ver, soy la dueña de este activo, soy la licenciataria, ¿cómo se llama? Hay una cesión en este capital o en este activo ¿cómo se llama? Que tengo en mi empresa. Luego tengo la exclusiva sobre ese activo. Este es otro checklist que tengo que pensar. Y, por supuesto, luego de todo esto, tengo que monitorizar nuestros derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no puedo registrar algo y luego olvidarme del tema, porque no es así. Y ahora luego explico el motivo. Entonces vamos a empezar por algo sencillo que creo que tienen todas las empresas y que son las marcas. Tenemos a las marcas que pueden ser de diferentes tipos. Hay denominativas, hay mixtas, que es un logo y una denominación. Hay marcas que son solo logos. Hay marcas que son son olores. Ahora el olor también lo puedo registrar. Los colores que identifican a mi marca, a mi empresa como identificativo. Las formas. Y así
un montón de tipos de marcas que se pueden registrar. Luego, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es dónde voy a usar esta marca. ¿Para qué? Para saber dónde tengo que registrarla. Entonces, Axel decía lo de, soy empresario argentino, tengo una empresa argentina y tengo una marca. Entonces, ¿qué hago? Abro una franquicia. Ok, tu marca está registrada en Argentina. ¿Qué pasa cuando las marcas, o sea, la marca en Argentina está muy bien para usarla en Argentina, pero si yo vengo a España a registrar, a hacer una franquicia o abrir mi filial, tengo que también tener registrada la marca. ¿Y la voy a usar solo en España o en la Unión Europea? Porque si la voy a usar en España, Francia e Italia, ya te digo que lo mejor es registrar una marca en la Unión Europea y no una marca española, porque la marca española te va a quedar corta. O sea, al final no vas a tener marca para poder usar en Italia y en Francia, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos, por eso que es también tan importante saber dónde registrar tu marca, en qué territorio. ¿Por qué? Porque el tema marcario es territorial. O sea, yo uso la marca donde la tengo registrada. Entonces tenemos las marcas nacionales, que son las que puedes registrar en cada país donde vas a usar tu marca. Después tenés la marca de la Unión Europea, que con un solo registro proteges los 27 países de la Unión. Y luego tengo otro sistema que se llama la marca internacional, de la cual Argentina no es parte todavía, pero yo creo que en la era Milei creo que va a ser ¿cómo se llama? Abrirse a este sistema donde ya está en Latinoamérica, ya está dentro Chile, está Brasil, está Colombia, está México. ¿Y qué quiere decir? Que yo en base a una marca española o de la Unión Europea, o si Argentina fuese parte de este sistema o de Argentina, puedo pedir una marca internacional cuya oficina se encuentra en Suiza, se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y de ahí yo puedo designar otros países. Entonces, ¿con esto qué queremos hacer? Que nos evitamos un montón de costos. ¿Por qué? Porque no vas a tener una marca en cada país y además un gasto de abogados de cada país. Aquí vas a usar un abogado para que registre tu marca en Argentina cuando sea parte, pero por ejemplo voy a poner el caso de España, que sí se puede hacer, registro la marca en España y la registro en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en China, y en muchos otros países, son como más de 100 y pico de países, donde puedo registrar la marca y evitamos costes. Y después, obviamente, evitamos costes de renovación, porque ustedes piensan que si tengo 10 países registrados, voy a tener que, si yo registro la marca en la marca internacional, solamente voy a tener un registro para renovar. En cambio, si tengo una marca en cada país, voy a tener 10. Y eso eleva los costos. Con lo cual, importante el tema del territorio. Después, ¿qué consecuencias tiene tener una marca registrada? Que tengo una exclusividad por 10 años, que la puedo renovar de forma indefinida, que puedo impedir que un tercero, pueda utilizar o registrar una marca idéntica o similar, o una marca similar, pero para productos idénticos o similares. Con lo cual, es importante registrar las marcas. Y obviamente tengo la exigencia de uso. O sea, las marcas vinieron aquí para usarse, no para registrarse y nada más. En Argentina, en una época, no había obligación de uso. Ahora, por suerte, sí que la hay. Porque si no, trababas el registro. Tú registrabas en una clase y listo, y te oponías a todo, hacía marca de defensa, y luego yo no la usaba. Y eso sucedió mucho tiempo. Por suerte se cambió. Entonces, ¿qué me exige? Obviamente, cuando tengo una marca concedida, ¿qué me exige? Tener, obviamente, obligatoriedad de uso, que se tenga que usar en forma efectiva, regular, que solo puede usarse para los productos y servicios para los cuales la has solicitado. Es importante esto. Todo el mundo, nadie le da importancia a solicitar la marca para los productos y servicios que la vas a usar. Muchos piden, en muchos países ya no se prohibió también el pedir toda la clase, porque son 45 clases de productos y servicios, con lo cual esto es sumamente importante. Además de hacer la búsqueda, porque también yo tengo cantidad de problemas sobre la mesa de que, sí, la solicito la marca, no tengo ni idea qué hay en el mercado, y cuando se solicite la marca, se va a trámite, llega la publicación y se oponen 10
empresas que tienen una marca muy parecida para productos idénticos, o marcas muy similares o marcas idénticas quizás, ¿sabes? Entonces es súper importante hacer las búsquedas. Yo creo que esta es más importante y más difícil que solicitar la marca, porque al fin y al cabo, si no haces la búsqueda, no te enterás, o por lo menos tomas una decisión con información, que eso es lo importante. Luego, los beneficios de registrar la marca, como decía, genera confianza, puedes otorgar licencias, puedes, como se llama, tienes exclusividad, ganas seguridad y además puedes pedir financiación. Con lo cual, todo esto es importante para tener nuestra marca registrada. Y nuestros activos, voy a la marca porque todas las empresas tenemos marcas, bueno, tienen marcas, bueno, tenemos, porque yo también la tengo, ¿cómo se llama? Pero es importante registrar los activos. Yo siempre tengo un checklist que se lo paso también a bastantes de mis empresas, de mis clientes, y les digo, los checklists son búsqueda de tu marca, qué tipo de marca vas a solicitar, ¿para qué vas a usar la marca, productos y servicios? ¿En qué territorio? ¿Quién va a ser su titular? Si no vas a ser tú en el otro país, ¿quién va a ser ese tercero? ¿Por qué? Porque así también registro la licencia, ¿vale? Una vez protegida la marca o concedida la marca, hacer monitorización. ¿Qué quiere decir? Vigilancia. Los boletines se publican diariamente, los boletines de marcas. Y si no haces, o si no tienes a una persona que haga la vigilancia de tu marca, puede colarse una marca similar para productos idénticos, y eso lo que va a hacer es perjudicar en el valor de tu activo. Y luego, obviamente, usar la marca, porque si no, un tercero puede iniciar una acción de caducidad por falta de uso. Después hay varios métodos para valorar los activos intangibles. Y esto va a tener que ver con el tipo de activo, con ¿cómo se llama? Con las circunstancias o el propósito de la valoración y el contexto. Entonces, tenemos varios métodos de valoración de activos intangibles. Uno es el método de coste, que quiere decir yo invierto tanto dinero en registrar la marca o registrar la patente o hacer inversiones en publicitar la marca y marketing y todo esto, y esto va a ser el coste de mi valoración del intangible. Después tengo el método de mercado. ¿Qué quiere decir? Por un activo similar en el mercado, ¿cuánto se ha pagado? Entonces, este va a ser otro método ¿cómo se llama? De que yo tengo para valorar. Otro método es el de ingresos o de flujos de caja descontados. Entonces, esta valoración se basa en la estimación de los ingresos futuros que el activo intangible generará, o sea, ingresos en licencias o por ventas futuras de productos con marca registrada. Después tenemos el método de exceso de beneficio o métodos de rentas residuales. Este es un método que se enfoca en valorar el goodwill, que es el fondo de comercio, se basa en estimar los beneficios que un activo puede tener o puede generar más allá de los beneficios normales que la empresa ya genera con su activo tangible. Y luego tenemos el método de opciones reales, que en este método se utiliza cuando el activo intangible tiene características flexibles o porque puede cambiar el uso en el futuro dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, ¿qué factores van a afectar a la valoración de los activos? Obviamente la duración vital o sea, la vida útil del activo. O sea, si yo tengo una patente, evidentemente tendrá mayor valor que una marca o que un diseño. Luego, si tengo un riesgo asociado con el activo, también suele tener mayor valor. Y después las condiciones del mercado, la demanda y la competitividad, la que va a marcar también o afectará su valoración. Vale. Luego rápidamente voy a hablar, porque no sé cuánto tiempo tengo todavía, Ingrid, pero... 3 minutitos. Bueno, 3. rápidamente, los métodos de protección de los activos intangibles en las eras digitales, bueno, es lo mismo. O sea, tenemos las patentes, los derechos de autor, las marcas, pero todo para, ¿cómo se llama? Proteger productos o servicios que están ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Digitalmente, ¿no? Que los encontramos de manera digital, como ser
patentes, puede ser también las marcas, eh, em, y pueden estar, y, ¿cómo se llama? Y también las patentes relacionadas con el software, aunque aquí hay países donde un software puede ser registrado como patente y y en otros países como en España, ¿no? Que solamente puede hacerse a través de derechos de autor, salvo algunas excepciones y qué sé yo, y algunos temas especiales con el software que esto lo podemos ver directamente o más mano a mano. Después tenemos algo importante que esto lo tienen casi todas las empresas, son los acuerdos de confidencialidad o los NDAs que se firman cuando tengo secretos comerciales o tipos de información confidencial, especialmente cuando tengo terceros, esta información la manejan terceros o empleados o hay socios, evidentemente. Vale, entonces, con este tema de la protección digital, hay millones de cosas que todavía están en camino, que evidentemente los retos son la piratería, combatir la piratería, las amenazas cibernéticas y los desafíos de la protección del software. Como decía anteriormente, que en algunos países es patente, en otros países es bajo derecho de autor, aunque ya sabemos que, bueno, no sé si sabemos, pero los derechos de autor no tienen por qué registrarse, sino, o sea, no es el derecho, la Oficina de Derechos de Autor no es constitutivo de derechos, sino que es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo registro si quiero para ponerle una fecha cierta, pero yo siempre tengo derecho de autor cuando creo una obra, una pintura o un software, ¿vale? Bueno, voy directo a reglamento de protección de datos para dar por lo menos lo más importante de la protección de datos, que esto es algo que ya está hace varios años en España y como se llama, que hay que cumplirlo, que las empresas deben cumplir. Y el marco normativo está el reglamento de la Unión Europea, que es el 2016-679, y la ley orgánica 3/2018, que se llama LOPD-GDD. Esto es el marco normativo de la protección de datos en España. Entonces, el reglamento establece las normas para la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la transferencia de datos personales. Entonces, las empresas deben cumplir con ciertos principios, que son transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del almacenamiento y seguridad. O sea, esto no puede fallar. O sea, todos estos principios deben cumplirse. Y además, otra cosa importante que es lo que expresa, para eso también entró en vigor el reglamento, es para los derechos fundamentales del individuo, que son los derechos de ARCO, se llaman, derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición. Hay unas obligaciones principales y voy a tratar de ir rápido para comentarlas. Ya estamos pagos en tiempo. Nada, solamente decirles que hay unas reglas o unas principales obligaciones que son súper importantes, que hay que cumplirlas. Básicamente es consentimiento expreso de quienes, o sea, de las de las empresas que impliquen y que adopten medidas adecuadas para cumplir con los datos personales de las personas. Hay que hacer evaluaciones de impacto, hay que denunciar las brechas de seguridad y hay que informarlo a la Agencia de Protección de Datos, que es quien es la autoridad encargada de supervisar, investigar y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos. Bueno, hasta aquí llegué entonces. ¿Cómo se llama? Seguramente, bueno, habrá preguntas, así que ningún problema. Gracias, Paola. Bueno, vamos a continuar con nuestro último ponente, con Luis de Nuble. Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, tiene un máster de leyes en Boston University, tiene licencia para ejercer el derecho en Nueva York, es fundador de Nuble Law con oficinas en Nueva York y Madrid, y es cofundador y actual presidente de la Asociación de Abogados Argentinos en New York. Fue profesor de la UBA, UCA, UCES y FORES.
va a hablar ahora de las estructuras societarias y fiscales en Estados Unidos. Te doy la palabra, Luis. Muchas gracias, Ingrid. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Voy a compartir una presentación que tengo preparada para hoy. A ver si podemos... Avísame, Ingrid, si se ve, ¿eh? Sí, se ve perfecto, Luis. Genial. Bueno, bueno, buenas tardes a todos o buenos días si están en Argentina. Lo que me toca a mí hablar hoy es del proceso de internacionalización de empresas hacia Estados Unidos. Y cuando hablamos de internacionalización de empresas, entendemos que es el proceso mediante el cual una compañía incursiona en mercados internacionales, ¿no? En mercados extranjeros. Entonces, como bien adelantó Axel, hay distintas formas de internacionalizar una compañía o de entrar en un mercado extranjero. Puede ser a través de la exportación de bienes y servicios. Otra forma es a través de contratos asociativos como licencias, franquicias, joint ventures, alianzas internacionales, o a través de una inversión directa que puede ser, se traduce en la constitución de sociedades locales. Estados Unidos siempre o históricamente ha estado y sigue estando en el tope del ranking de jurisdicciones que más facilitan hacer negocios. Vemos, este es un ranking del Banco Mundial de los últimos años, que se mantiene siempre entre el puesto 6 y 8. Básicamente lo que los rankings normalmente toman son distintas variables, como puede ser la estabilidad económica de un país, la presión impositiva, los costes laborales, los costes de la electricidad, el tiempo que puede llegar a demorarse la administración pública en hacer la transferencia de un inmueble, o eventualmente la constitución de una sociedad, el tiempo que también. Todos esos variables se tienen en cuenta y se hace el ranking de países. Nosotros nos vamos a focalizar en la tercera forma que mencioné recién, que es la constitución de sociedades, ¿no? Esta inversión directa a través de vehículos societarios en Estados Unidos. Y lo que es importante recordar siempre es que cuáles son los beneficios de la constitución de una sociedad, ¿no? La sociedad nos va a permitir limitar nuestra responsabilidad personal, nos va a permitir también ser un vehículo de inmigración, porque muchas veces, como vimos en el último webinar, la sociedad va a patrocinar o va a ser el vehículo mediante el cual se va a tramitar una visa, que puede ser una visa de inversión, puede ser una visa de trabajo. Entonces, esa sociedad, además de limitar la responsabilidad, nos va a permitir inmigrar o permitirnos ir a trabajar y vivir en Estados Unidos. Y por supuesto, la constitución de una sociedad local en Estados Unidos nos da algunas ventajas comerciales. Muchos clientes muchas veces buscan estar cerca de los clientes o de los proveedores, y muchas veces, sobre todo cuando se habla de empresas de Argentina que tienen algunos tipos de limitaciones al intercambio de bienes y servicios, o puede ser también limitaciones a nivel pagos o transferencias bancarias internacionales. Los clientes a veces buscan entonces crear este vehículo en Estados Unidos para poder tener una cuenta bancaria, para poder facturar, para poder operar más cerca del centro del mercado que buscan, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos en abrir una sociedad o en qué alternativas tenemos nosotros para establecernos en Estados Unidos, la primera alternativa que hay es el sole proprietorship, que básicamente es un nombre de fantasía por el cual una persona o un negocio opera y comercialmente desarrolla sus productos y servicios. Esta alternativa en realidad es bastante pobre, porque es solamente un nombre de fantasía que identifica el negocio,
pero en el fondo no hay una estructura societaria que pueda hacer de escudo para el propietario o el accionista que está detrás del negocio. Luego tenemos partnerships. En Estados Unidos, quizás es bueno también recordar que todas estas regulaciones de las sociedades o tipos societarios están hechos por Estado. Entonces, dependiendo de en qué Estado nosotros vamos a constituir el vehículo, va a ser una regulación u otra. Pero básicamente, no quiero generalizar, pero muchas regulaciones participan de las mismas características, pero tienen particularidades que siempre hay que atender y tener en cuenta para tener un compliance total, ¿no? En el caso de los partnerships, decía, cada estado esto lo regula y hay un sinnúmero de tipos de partnership, pero básicamente requiere mínimo 2 socios. O sea, si estamos pensando en abrir un negocio con un solo accionista, el partnership no puede ser, no es factible. Y la otra limitación que tiene es que en caso de que, como dije, 2 o más socios constituyan este vehículo, en el caso de muerte de uno de ellos, podría llegar a disolver automáticamente el vehículo. Entonces, puede llegar a ser útil en determinados negocios, pero si estamos pensando en el largo plazo, quizás no es el más adecuado. Los vehículos que más se utilizan por extranjeros o compañías extranjeras que hacen negocios en Estados Unidos es la constitución de la Limited Liability Company, que es como la SRL en Argentina o la SL aquí en España, y la Corporation, que no es otra cosa que una sociedad anónima o sociedad por acciones. Las dos, como dije, estos dos son los vehículos más utilizados. Ahora vamos a ver algunas características. Características que participan ambas, la corporación y la LLC. Básicamente, bueno, hace de responsabilidad personal, protege a los accionistas o a los miembros de estas sociedades y hacen de escudo, ¿verdad? Siempre está la excepción a esta regla, que es la doctrina del alter ego, que es básicamente cuando una compañía se utiliza en forma abusiva, en fraude a acreedores o trabajadores, o que eventualmente puedan llegar a perjudicar a terceros, en cuyo caso los jueces pueden llegar a correr el velo de la compañía y extender la responsabilidad a los accionistas. Estamos hablando siempre de casos de abuso de sociedades o de estos vehículos. Ahora después me voy a extender un poquito en eso. Y otra característica es que la existencia es perpetua, puede ser 99 años o perpetuidad. ¿Qué distingue, o diría los 2 rasgos más importantes que distinguen una corporación de una LLC? Básicamente, en materia tributaria, las corporaciones son objeto de doble imposición, porque se van a pagar impuestos a nivel entidad y luego, en el caso de que haya distribución de dividendos, va a ser también pasible de imposición fiscal esa distribución de dividendos. Mientras que las LLC son transparentes, se conoce como pass-through entities, que básicamente lo que dice es, si una compañía, una LLC, tiene 2 socios y cada uno tiene el 50%, las ganancias automáticamente pasan a través de la LLC a automáticamente el 50% para cada uno de los socios, y van a ser los socios quienes van a pagar los impuestos en forma personal y de acuerdo al bracket que les corresponda. Entonces, lo que vemos es que no hay una imposición fiscal a nivel entidad, solamente a nivel personal de los socios o de los miembros de la compañía. En cuanto a la gestión, también es cierto que las corporaciones a nivel regulatorio estadual tienen más regulación más específica, mientras que en general las leyes propician en las LLCs más la voluntad de las partes, que da mayor flexibilidad. Entonces, vamos a ver que en las corporaciones hay que cumplir con determinadas reuniones o asambleas o reuniones de directorio o de juntas de administradores, mientras que las LLCs son mucho más flexibles y las partes podrían reunirse de la manera que
ellos lo dispongan, pero no porque lo dice la ley, sino porque lo dispone el estatuto que así lo regula y que o no es otra cosa que traducir la voluntad de las partes o de los socios. En general, las constituciones de las sociedades, tanto las LLC como las corporaciones, son bastante sencillas a nivel de trámites. Se hace un filing, una presentación ante la Secretaría del Estado donde estemos radicando la compañía, a través de artículos de organización o certificados de incorporación, que son los documentos constitutivos de la compañía. Es interesante saber que en general no hay una regulación de capital mínimo social, como hay en otros países que nosotros conocemos. Una sociedad no, digamos, los mismos socios van a poder determinar cuál es el capital social adecuado para la compañía. Y en cuanto al objeto social, tampoco la ley requiere que se haga en forma pormenorizada, como se hace en España o en Argentina, en el cual se detalla específicamente todos y cada uno de los actos que se pueden realizar dentro del objeto social. El objeto social es bien amplio y se cumple simplemente diciendo que es toda actividad comercial lícita permitida por las leyes vigentes, y eso es suficiente. En cuanto al domicilio social, la compañía puede tener domicilio dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Lo que es importante es que en general todas las regulaciones exigen que haya una oficina registral o un agente registral con domicilio en el Estado, donde se van a hacer todas las notificaciones oficiales que puedan llegar a ser de agencias gubernamentales o notificaciones de demanda. Entonces vamos a tener dos domicilios, como dije, un domicilio social que puede estar fuera del país, pero un domicilio registral o del agente registral, que es el que vamos a tener obligación de tener vigente y por el cual vamos a pagar honorarios a un agente registral para tenerlo eso vigente, porque hace a que la compañía pueda estar en good standing. Caso contrario, nos pueden llegar a revocar la autorización para ejercer el comercio. Lo que es interesante es las sociedades, como dije, toda la parte constitutiva y regulatoria es a nivel local, pero también es cruzada las sociedades por legislaciones federales o locales inclusive, ¿no? De las ciudades o de los condados donde estén haciendo el negocio. Entonces, a modo de ejemplo, quería citar esta ley, que es la Corporate Transparency Act, que básicamente entró en vigencia este año y es interesante porque esta ley obliga a todas las compañías que están activas en Estados Unidos a hacer un filing, una presentación frente a la agencia federal que es esta FinCEN, diciendo quiénes son los beneficiarios finales. Esto es muy importante y el plazo para presentar esto es el 31 de diciembre, con lo cual, si alguno de ustedes conoce de alguna sociedad en Estados Unidos o tienen sociedades o clientes con sociedades, chequeen que hayan hecho esta presentación, porque después del 31 de diciembre va a haber multas de tipo pecuniarias, son $500 por día de sanción, o hasta inclusive puede haber prisión hasta 2 años. Lo importante es que es una presentación muy sencilla. Se tiene que identificar quién es el beneficiario final, y es beneficiario final aquel que controla sustancialmente la empresa, que puede ser un director, un ejecutivo que tiene poder de decisión, o los accionistas o los miembros que tengan al menos 25% de la participación de la sociedad. No me voy a detener en la doctrina del alter ego. Como les dije, esto se da en casos de abuso de las compañías, cuando se hace en fraude a los acreedores, o se mezclan los activos personales y de las compañías, o los libros no están claros, en fin, cuando la sociedad cumple fines espurios o no se llevan de manera adecuada. Quiero cerrar con dos slides que creo son muy importantes. Básicamente, los clientes, la pregunta o en la consulta muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es la sociedad que me conviene abrir? ¿Una LLC, una corporación? Hay que analizarlo en cada caso concreto, pero básicamente las preguntas que solemos hacer es, ¿quiénes van a ser los propietarios del negocio? ¿Son 2
o pocos socios, se está pensando en Family and Friends, estamos pensando en rondas de capital a mediano y largo plazo, estamos pensando en que puede haber un fondo de venture capital que intervenga. Todos estos son elementos a tener en cuenta para decidir cuál es la mejor estructura. Luego, ¿cómo se van a distribuir las ganancias? ¿Las ganancias se van a reinvertir en la compañía o se van a distribuir inmediatamente? Recuerden los dos estados o estadios impositivamente en la que la corporación es grabada, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es si se esperan pérdidas o ganancias al comienzo. Un cliente, por ejemplo, que está desarrollando un nuevo medicamento y está haciendo una investigación clínica para registrar un medicamento, sabemos que entre 5 y 8 años van a tener pérdidas importantes y consecutivas hasta que puedan dar con la molécula que pueda ser registrada o admitida por la FDA. Entonces, bueno, la LLC es la más adecuada porque esas pérdidas van a poder ser utilizadas y deducidas de las ganancias que puedan llegar a tener los socios, mientras que esas pérdidas no lo van a poder ser utilizadas en caso de ser una corporación. Y la otra pregunta que los clientes hacen es, ¿dónde debo constituir la sociedad, ¿no? Entre los elementos que hay que tener en cuenta para esto es, bueno, vamos a tener una oficina física, vamos a tener un negocio al público ubicada en un determinado estado, es decir, nosotros vamos a abrir una casa de empanadas argentinas en Miami, bueno, está claro que la sociedad la vamos a tener que constituir en la Florida, pero si vamos a brindar servicios de marketing digital o de diseño de software y no vamos a tener oficinas en Estados Unidos, bueno, quizás el lugar es Delaware. En fin, son todos elementos que hay que tener en cuenta, los costes laborales, la facilidad de comunicaciones e infraestructura. A veces necesitamos estar cerca de puertos por un tema de logística. Si pensamos en New York, es muy caro el metro cuadrado frente a New Jersey, que está del otro lado del río y es mucho más accesible a nivel costos. En fin, todos estos elementos tienen que ser evaluados al principio. Y para cerrar entonces, básicamente cuando estamos pensando en entrar en Estados Unidos, tenemos que pensar cuál es la estructura societaria más adecuada, cuál es la jurisdicción o el estado donde vamos a registrar la sociedad. Importantísimo es la selección de un asesor contable o fiscal que nos vaya a dar acompañamiento en la parte fiscal y en la parte de reportes, ¿no? Las declaraciones juradas. Y por supuesto, como dije, hay 3 niveles de regulación, federal, estadual y local, con lo cual el compliance es fundamental, estar acompañado por un abogado, y eso es básicamente mi presentación. Los quiero agradecer y creo que cumplí en el tiempo, Ingrid. Sí, perfecto, Luis. Cronometrado, todos, la verdad que impecable. Bueno, justo ahí estaba poniendo en el chat a ver si hay alguna pregunta que se le quiera hacer a alguno de los ponentes. Lo pueden ir escribiendo en el chat o lo pueden decir. ¿No hay preguntas? Bueno, yo tengo una para Axel, que podemos para ir rompiendo el hielo, a ver si hay alguno que se anime, es ¿qué beneficios tiene tener una sociedad en España? Así como Luis habló con respecto a Estados Unidos, Axel, ¿vos qué nos podrías decir al respecto? A ver, evidentemente, como decía Luis y como decimos los abogados, siempre todo depende. Depende del proyecto. A veces mucha gente viene a invertir a España y nos plantean su proyecto y nosotros le recomendamos constituir una sociedad simplemente porque el proyecto lo ameritará en cuanto a costes, porque evidentemente tener una sociedad tiene un coste de mantenimiento. No es realmente, creo que si alguien quiere hacer un proyecto o desarrollar un proyecto en España, no creo que sea una cuestión que paralice o sea prohibitivo, digamos, ¿no? Pero de alguna manera lo tiene que ameritar tenerlo. Y evidentemente una sociedad nosotros la recomendamos siempre para proteger el patrimonio del inversor, del socio, porque es, como decía Luis, paraliza
un poco limita la responsabilidad hasta el capital social que nosotros tenemos intencionado de invertir. Hay proyectos que no vale la pena tener una sociedad. Hay gente que viene y que quiere hacer una inversión inmobiliaria y para comprar 1 o 2 pisos o hasta 3 pisos no solemos recomendar constituir una sociedad. Puede venir ese no residente, un argentino, comprar un piso o 2 pisos y no hace falta una sociedad. Ahora, si queremos llevar una actividad de inmobiliaria, compro un piso, lo reformo, lo vuelvo a vender y después voy a comprar otro piso y hacer un patrimonio de esa manera, quizás sí que convendría constituir una sociedad en ese sentido para poner los pisos en alquiler o lo que fuera. Por eso también depende mucho del proyecto en sí. Perfecto, No puedo responder. clarísimo. Pregunta Marisa, en cuanto a la modalidad de representación, ¿cuáles serían los requisitos y el coste? Eh, de, mm, de Marisa, oficina de de representación, de representación. oficina de representación, entiendo, ¿no? A ver si se puede aclarar un poquito la pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Estuve media oculta porque estaba viajando y recién llegó, así que, pero se escuché. Creo que escuché casi el 90% de toda la exposición. Sí, tal cual. Lo que quería saber era como indicabas que era la modalidad más simple y por ahí, digamos, no tan formal, porque lo único que se haría es promover un servicio que está instaurado en el, digamos, yo es en el caso propio, yo tengo estudio acá en Argentina, soy de Buenos Aires, y mi idea es desembarcar en España, pero claro, implica un montón de situaciones, costos, y bueno, hay que ver qué requisitos implica esto, ¿no? Entonces, bueno, la representación quizás sería una buena forma de desembarcar a priori y bueno, ir viendo el mercado, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, Marisa. Como siempre, depende también un poco del tipo de actividad que estés desarrollando. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro de oficina de representación, a ver si con esto queda más Bien, clarificado, ¿no? Sabéis que siempre en Turquía, por ejemplo, hay mucha publicidad de implante de capilar, ¿no? Que la gente se va a Turquía para hacerse implante de cabello y todo. Estas clínicas, lo que tienen aquí es una persona que lo que hace es ofrecerte el pack de te llevo a Turquía 3 días de vacaciones, te paseo por Turquía, te implanto pelo y te vuelvo a traer. Y lo único que hace es repartir como un folleto de la actividad que hacen allí. Y tiene una oficina de representación para contar las bondades de ese producto. Lo mismo puede pasar en Argentina, igual queremos una bodega de vinos, por ejemplo, y que tenga aquí una oficina de representación en donde pueda mostrar cuáles son sus vinos, no los vende, solamente los enseña, los cata, te programa un viaje a Argentina para visitar la bodega y de esa manera quizás busca promover su producto y venderlo aquí. Para ello, tiene una oficina de representación que tiene una persona instalada aquí y lo que tiene que hacer es solicitar un número de identificación de extranjeros, de la empresa argentina, por ejemplo, para poder tener bien. aquí ese NIF, ese número de identificación fiscal de lo que sería la empresa argentina, establecida aquí en España como oficina de representación y que hace ese marketing o esa promoción de la actividad o del producto argentino. El coste no es un coste muy alto, al final el coste va a depender del despacho de abogados que te lo tramite o la asesoría que te lo tramite. Supongo que el coste de ese NIF, no sé, rondará en el mercado entre 500 euros y 3.000 euros, digamos, para poder Claro, obtenértelo. sí, sí, una tramitación Dependerá, medianamente rápida. exacto, dependerá del coste de la oficina que te toque o del despacho que te toque. Y después, Claro. obviamente, mantenimiento. La oficina de representación no está obligada a tener una contabilidad per se, pero sí que si tiene un trabajador va a tener que andar presentando eh, todo lo que tenga que ver con el salario de ese trabajador, pagarle una nómina, presentar los impuestos del Bien. trabajador, seguridad social, etcétera, etcétera. Consulta, ¿ese trabajador puede ser autónomo, por ejemplo, o tiene que sí o sí estar en relación de dependencia? No, si es un autónomo, igual al final la relación que va a tener va a ser una relación contractual y ese autónomo lo que haría podría constituirse por sí, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, de hecho acá tenemos un compañero que es fiscalista que nos está escuchando, Miguel, ¿no? Y que, y que ese trabajador por sí podría estar constituyendo un establecimiento permanente de esa sociedad argentina, quizás, solo con la relación mercantil que tenga
en virtud Bien. del contrato que tengan firmado. No es necesario por ahí darle el formato de representación, sino que él sería como Exacto, parte de la empresa, sí. exacto, al final tenéis un acuerdo de colaboración, un acuerdo mercantil con esa persona y esa persona, bueno, es la persona que está representando a la compañía aquí, pero claro, aquí hay que entrar en muchos más Muy bien, aspectos. ¿Hasta dónde llega ese trabajador o ese profesional? ¿Va a vender? claro. ¿Va a ser un agente? ¿Va a ser un establecimiento permanente? Que puede ser una forma de agente. O sea, Hay que, claro, hay muchas hay cuestiones que que hay que entrar en determinar, detalle. hay que encuadrar, digamos, ese tema puntual. Y Pero otra ¿cómo cosa, constituir eso? digamos, la oficina, digamos, para entablar que sea una oficina de representación, la empresa, digamos, en este caso sería el estudio, ¿debería ser una SRL aquí en Argentina o puede estar con el formato de que el titular sea, no sé, autónomo, monotributista? ¿Tiene que tener formato de empresa para poder tener representación en el exterior o no? Sí, normalmente la representación, tal y como la conocemos, sí que es una representación, una oficina de representación de una empresa. De una Bien, multinacional. tiene que estar formada como tal. Exacto, porque el autónomo en sí o el que tenga un monotributo en Argentina, tiene un monotributo en Sí, Argentina y si quiere actuar aquí como monotributista o quiere tener o monotributista, aquí se le llamaría un autónomo, debería poder claro. tener un permiso de residencia y de trabajo para poder actuar por su cuenta. Ah, ok, Axel, perfecto. perdón, Bueno, me re hacen otra, interesante. perdón, Marisa, pero me están haciendo otra pregunta con respecto a esto. ¿La factura de Bien, servicios en el caso de representación se hace desde Argentina? Claro, porque no tenemos facultad. Una oficina de representación no puede tener actividad comercial, no puede vender nada. Lo que hace es promover, no vender. Entonces, si de lo que promueve genera, que tampoco puede generar, pero no puede terminar o cerrar acuerdos, quien va a hacer el negocio finalmente va a ser siempre la empresa argentina facturando por el servicio o por el producto que esté vendiendo. Ok. perfecto. Súper Pregunta claro. Leticia, ¿los trabajadores de la oficina de representación pueden extender responsabilidad a la empresa principal? Al Sí. final, una oficina de representación, como decíamos, no tiene personalidad jurídica. Una oficina de representación es una patita de lo que es la sociedad argentina. Por ende, esa oficina de representación, dependiendo del servicio o de la responsabilidad en el que esté incurriendo la persona que está trabajando para esa sociedad, evidentemente está responsabilizando a la sociedad misma, porque está hablando En por, nombre. por parte de la sociedad argentina. Genial. El Dante, trabajador, perdón, ¿cómo? no, que acá hay otra pregunta de otro tema. ¿Qué implica la inscripción de la sociedad extranjera como filial en España? Eh, lo que sería una filial sería, la sociedad extranjera no se inscribe como filial. La sociedad extranjera lo que hace es constituir una sociedad diferente, independiente en España, de la cual es propietaria en un 100% de la sociedad española. Es decir, que una sociedad argentina constituye una sociedad en España y el socio único de la sociedad española es la sociedad argentina. A partir de aquí tenemos dos entidades jurídicas distintas, la argentina y la española. Y la española, como sociedad independiente, puede empezar su actividad económica en España bajo la normativa española, con sus trabajadores, pagará sus impuestos en España, pero son dos entidades totalmente distintas, solo que la española pertenece a una argentina. Perfecto. Bueno, para Paola podríamos preguntarle también qué pasos se deben dar las empresas para comenzar a implementar el tema de la protección de datos. Paola. Sí, sí, espera, no, es que espera que justo me entró un mail, me entró un WhatsApp. Dime de vuelta, perdón. ¿Qué pasos iniciales deben dar las empresas para comenzar a implementar la protección de datos? Bueno, en este caso lo que tienen que hacer es primero cumplir con la normativa tanto europea como la nacional y luego, evidentemente, las principales obligaciones que me parece que no llegamos a decir todas, que era la de consentimiento, la del consentimiento, que siempre debe prestar, o sea, si tú manejas datos de personas, tienes que siempre prestar el consentimiento y que este sea expreso, realizar las evaluaciones de impacto, después designar un delegado de protección de datos, esto es importante, notificar las brechas de seguridad con un plazo de 72 horas a la Agencia
de protección de datos y a los afectados. El plazo máximo son 72 horas. Tener en cuenta los derechos de los usuarios, que son los derechos ARCO que habíamos comentado, y tener en cuenta las medidas de seguridad y los registros de actividades de tratamiento, o sea, que el almacenamiento, el tratamiento, todo esto tiene que estar muy, muy, muy cercado, digamos, tipo, tiene que estar muy asegurado, porque dependiendo de a qué se dedique la empresa, va a tener que, ¿cómo se llama?, tratar los datos con mayor seguridad, pero siempre, ¿cómo se llama?, la seguridad es súper importante aquí. No se debe dar ningún dato. Gracias. Y tengo otra para Luis. ¿Qué perspectivas o cambios ves en el sistema migratorio de Estados Unidos con la victoria de Donald Trump? Bueno, de eso me extendí en el último webinar, pero Sí. igualmente una mención por hacer. No, bueno, hay un montón de revuelo, ¿no? Porque si hay algo que Trump basó su campaña fue justamente en una política mucho más severa y ajustada a nivel inmigración. Él quiere deportar más de 15 millones de indocumentados, quiere cerrar mucho más la frontera sur, quiere subir la vara de distintas visas que tienen que ver con la defensa del trabajo americano, ¿no? O sea, él siempre fue muy pro defensa del trabajo americano y de alguna manera hay algunas visas de trabajo en la cual el extranjero podría llegar a competir en puestos laborales americanos, con lo cual la perspectiva es complicada para determinadas visas. Yo creo que para las visas, por ejemplo, de inversor, que son visas que uno va a dar empleo americano, no se van a ver afectadas, sino al contrario, creo que van a estar de alguna manera promovidas y bien vistas, con lo cual hay que hacer esa disquisición, ¿no? De si la visa implica traer capital para abrir puestos de trabajo, eso va a ser creo yo, bienvenido. Las visas H1B y las visas que compiten con el trabajador americano va a ser por ahí más complicado. Bueno, ¿alguna preguntita más? Ahí estaba preguntando, pero creo que ya lo podemos ir dando por finalizado. Creo que no hay más preguntas, así que bueno. Bueno, gracias Axel, Luis, Paola. Fueron unas exposiciones espectaculares. Creo que todos nos vamos con muchas cosas para seguir investigando y averiguando, pero bueno, nos vamos con lo principal, así que y gracias sobre todo a Saede por este espacio, ¿no? Terminando este tercer ciclo de este webinar que duró 3 jornadas y creo que estuvieron muy buenas para todos. Muchas gracias, Ingrid, y coincido contigo. Muchas gracias a todos los que están aquí y a Saede por la posibilidad de poder dar a conocer un poquito lo que uno hace y encantados de estar en contactos. Y si hay alguien que nos quiere contactar después o quiere tener las presentaciones, por supuesto, están disponibles. Muchas Bueno, gracias también por mi parte. Pero buena, igual también. buena jornada y bueno, terminando el día. Gracias. Gracias a Chao. todos. Adiós a Gracias a todos. todos. Gracias, chao, chao. Adiós, gracias. Chau, chau.